Ok, gloria a Dios, gloria a Jesús. Bueno, hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios que nos da la bendición de poder una vez más estar aquí, hermanos, desde este lugar para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero esta tarde Dios traiga bendiciones a nuestras vidas, que podamos entender, podamos comprender el mensaje de Dios, ese consejo que viene de parte de Dios a nuestros corazones, y podamos atesorarlos en nuestra vida para que podamos caminar en victoria como Cristo quiere que caminemos. Quiero que hagamos una oración esta tarde y pidámosle a Dios que nos bendiga y que nos hable, que Él nos hable con su palabra, que nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra mente esté siempre receptivo a la voz de Dios, siempre receptivos. Oremos a Dios. Padre Celestial, esta tarde oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por tu infinito amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, por darnos esta maravillosa oportunidad una vez más de poder estar en su presencia, de poder servirle, Señor, de poder compartir, Señor, la palabra con sus hijos. Yo sé, Señor, que alrededor del mundo, donde quiere que haya un hijo suyo, ahí hay necesidad de la palabra, del consejo suyo, Dios. Y yo oro, Padre, para que el consejo de la palabra que usted trae en esta tarde pueda caer en corazones fértiles. Aquellos hombres y mujeres que tienen sed y hambre de justicia, padres, aquellas personas, Padre, que valoran, Señor, aprecian tu palabra, aman el consejo de tu palabra, tienen necesidad del consejo de tu palabra, Dios. Vengo orando, Padre, para que esa palabra corra y sea prosperada en el corazón de sus hijos. Y oro, Padre, para que sea usted, Dios, trayendo sanidad al alma, trayendo perdón, trayendo restauración, trayendo fe, gracia, exhortación a tu pueblo, Padre, para confiar, para seguir peleando esta batalla, Dios, y no desmayar ante las circunstancias, ante los problemas adversos que enfrentamos cada día, Dios. Trae paz a los corazones, llena de gozos tu pueblo, Padre, ese gozo inefable, ese gozo que es nuestra fortaleza, Padre, sea ministrado por medio de tu palabra, Dios. Oramos en el nombre de Jesús para que sea usted glorificado, para que sea usted honrado, y su pueblo, su iglesia, Señor, sea edificada, consolada y fortalecida en tu palabra. Toda la gloria, el honor y la alabanza, Señor, es siempre para usted, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Jesús. El tema de hoy, hermanos, se titula lo que el cristiano debe retener en su corazón como fundamento de su fe. Este pasaje bíblico, hermano, me lleva mucho allá al año 1992. Y quiero decirle porque fue la primera vez que yo tuve la bendición de poder predicar en una iglesia, de predicar en un púlpito. Recuerdo ese tiempo, el pastor de la iglesia Lucy Vida, hermano Francisco Alarcón, su esposa, hermana Juanita del Alarcón, ellos ya partieron con el Señor. Nosotros ahí nos congregábamos en la casa de una hermana que hace poco también partió con el Señor. Se llamaba Bernarda Ruiz. Ellos ya están con el Señor, ellos ya coronaron su carrera. Saber que ellos ya están en la presencia del Señor, descansando, es algo maravilloso. Y cuando estaba preparando el tema, me acordé que en este pasaje bíblico fue la primera vez hace aproximadamente 30 años atrás que yo prediqué por primera vez. Y quiero darle gracias a Dios porque pues hasta el día de hoy seguimos haciéndolo y seguimos pidiéndole a Dios que sea Dios trayendo edificación y trayendo consuelo a nuestros corazones. Lo que el cristiano debe retener en su corazón como fundamento de su fe. Para iniciar, déjeme decirle algo muy importante, hermanos. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, me gusta mucho, para resumir todo lo que le quiero decir, es Romanos 8:32. Dice
Si Dios no escatimó en dar a su propio Hijo por nosotros, ¿cuánto más no nos dará en Él todas las cosas? Cuando usted abre su corazón a Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador, todas las promesas, todas las bendiciones, la herencia de nuestro Padre, todo es para usted. Todo. Y yo quiero tocar algo muy importante, porque una de las áreas de las herencias que Dios nos da a nosotros es nuestra nueva naturaleza espiritual, siendo nueva creación, teniendo grandes bendiciones, grandes armas y herramientas espirituales para poder permanecer firme, fiel a Dios en la voluntad del Señor, firmes en la fe hasta el último segundo de nuestro existir. Y yo quiero que hablemos de eso, que retenemos esas herramientas, esas armas que están en nosotros, ¿ok? Tristemente hay personas que hoy no tienen eso. Hay un refrán por ahí que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces hay muchas personas, hay muchos pueblos de Dios, hermanos, que han abandonado los caminos de Dios porque no saben el tipo de arma, el tipo de herramienta espiritual, la posición, su identidad, su naturaleza espiritual que nuestro Padre Celestial nos ha dado en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos que nos enseñen a nosotros, nos muestren qué tipo de armas tenemos espiritualmente para poder hacer guerra contra las huestes espirituales de maldad. ¿Ok? Y algo muy importante, hermanos, esas armas son las que el enemigo está robando al pueblo de Dios. Y yo quiero que hablemos de eso, hermanos, para que nuestra vida espiritual permanezca firme, fiel, hasta el último día de nuestro existir. ¿Ok? Quiero que leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 11. Dije y le repito, hermano, es un pasaje que me recuerda muchas cosas bonitas hace 30 años atrás. 30 años, qué rápido el tiempo. 30 años prediqué por primera vez este pasaje bíblico. Y lo doy gracias a Dios. Tenía como 3 meses de bautizado. Yo bauticé en diciembre, enero, febrero, marzo, como en abril más o menos fue la predicación. Y hace 30 años. Y yo quiero darle gracias a Dios. Quiero predicar otra vez sobre ellos. Ok. Dice el versículo 7, capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Cuando habla del ángel se refiere al pastor de la iglesia. Los teólogos enseñan lo siguiente, hermanos, acerca de las 7 iglesias que hablan en Apocalipsis. Las 7 iglesias, hermanos, representan 7 periodos bíblicos en los cuales está compuesta la iglesia del Señor. ¿Ok? Desde su nacimiento, en el día del Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, hasta el momento cuando Jesús arrebata a su iglesia a los cielos. Dios dividió ese periodo de tiempo en 7 partes. Y cada una de las iglesias representan un periodo bíblico eclesiástico en el cual la iglesia se ha movido por los tiempos, por los siglos que han pasado. Okay. El punto de esto es, hermanos, la iglesia de Filadelfia, que es la que estamos hablando ahorita, es la penúltima iglesia. Hoy estamos en la iglesia de la Odisea. Y es una iglesia muy orgullosa, una iglesia vanagloriosa, una iglesia que se cree que es completa, que es rica, que es millonaria. Y el Señor dice que eres pobre, miserable, ciego, desnudo. Es lo que estamos viviendo hoy. En palabras sencillas, Cristo viene pronto por su iglesia. La iglesia de Filadelfia, algunos teólogos hermanos la ubican desde el año de 1910 a 1990. Que fue el año, hermanos, donde el tiempo, esos 80 años donde se predicó un evangelio genuino, un evangelio, hermanos, de temor, un evangelio de celo, un evangelio de unidad, de armonía, de compañerismo, donde cada uno de los cristianos ejercíamos, hermanos, créanme, porque yo viví parte, gracias a Dios, aprendí parte de esa iglesia,
ok, donde nosotros, un hermano se dolía, todo el mundo íbamos a visitarlo, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ayudar a cualquier hermano. Hoy en día es muy diferente, hoy en día cada quien jala agua para su molino y es muy diferente la situación. Lo que el verdadero amor, incluso la palabra Filadelfia, significa amor fraternal, amor entre iglesia, entre los miembros de la iglesia. Y eso nosotros hoy en día, desgraciadamente, lo estamos perdiendo. Dice Jesús en Mateo capítulo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El problema no es que el amor en la gente inconversa se enfríe. El problema es que se enfríe en el pueblo de Dios. Y desgraciadamente, hermanos, es lo que estamos experimentando, viviendo en estos tiempos. No hay un amor genuino dentro del pueblo de Dios. No hay amor por la palabra. No hay amor por la obra de Dios. Hay personas, hermanos, que le da lo mismo echar fuera a una persona de la iglesia. La Biblia habla en Lucas capítulo 15, cuando Jesús habla de la oveja perdida, y dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiestas en los cielos. Entonces, si nosotros como cristianos nos gozamos cuando una persona que no es cristiana viene a los caminos del Señor, ¿por qué razón hoy en día hay personas hasta se deleitan cuando sacan de las iglesias a miembros de las iglesias? Eso es una evidencia de que estamos en los últimos tiempos. Estamos en el período de la iglesia de la Odisea. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene por su iglesia. Los grandes hombres, yo lo llamo así por su fe, de la iglesia de Filadelfia, eran personas de humilde corazón. Mira, yo conocí historia de hermanos en este periodo. Yo te puedo mencionar 30, 40, 50 hermanos que a nivel internacional fueron conocidos y son conocidos, y ellos nunca presumieron de su llamamiento, ellos nunca tomaron títulos adicionales a su llamamiento, ellos nunca fueron personas que andaban con escoltas, no eran personas que se ponían algo exageradamente imposible de poder llegar a ellos. Eran personas muy humildes, muy nobles, que sacrificaron sus familias, sus vidas, para que el evangelio llegara a nuestras vidas. Pero hoy en día no existe ese tipo de evangelio, porque estamos en la iglesia de la Odisea, la iglesia del amor fraternal, dicen algunos teólogos, que termina en 1990. Y es muy triste porque incluso muchas veces, hermanos, yo me pongo a escuchar alabanzas de hermanos que cantaban, servían a Dios, son ministros de alabanzas, de adoración, y ellos como grababan CD, todas esas cosas, y usted escucha las alabanzas de los 90, todavía el 95 para abajo, y usted se da cuenta que esas alabanzas tienen tanta unción, tienen tanto mensajes evangelísticos. Usted escucha las alabanzas de Marino, Estanislao Marino, de los 95 para abajo. Usted escucha las alabanzas de los voceros de Cristo. Son alabanzas, hermanos, que llenaban el corazón, porque eran personas de humilde condición, eran personas que vivían el verdadero amor fraternal. Entonces, en esta iglesia, es la iglesia, hermano, de la cual vamos a predicar ahora. Ok, sigamos leyendo. Escriba el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Por qué habla de eso, hermano? ¿Por qué dice el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre? Porque en aquel tiempo, hermano, era difícil predicar el evangelio. Pero es difícil de predicar el evangelio. Hay lugares, hermanos, que la hostilidad en contra de los cristianos es latente, hermanos, se mira. Los medios de comunicación, los políticos, los medios televisivos, ellos nunca van a hablar de cómo se está maltratando a los hijos de Dios en otros pueblos, en otras ciudades, otras naciones. ¿Okay? Hay países comunistas donde tienen a cristianos, hermanos de nosotros, en la fe. Los tienen trabajando forzados en las minas solo por profesar la fe cristiana. Y en ese periodo de la iglesia de Filadelfia, le dije de 1910 al 90,
Era muy difícil, fue un momento de donde las misiones se expandieron con gran fuerza, pero había mucho sacrificio. Había mucho sacrificio. Incluso la iglesia Asambleas de Dios nace en 1913 en Nicaragua. Llegaron a Nicaragua a predicar en 1910, después del movimiento que hubo en Azusa en 1911, y llegaron misioneros hasta allá. Y muchos encontraron puertas cerradas. La gente no quería escuchar el evangelio. Por eso es que Jesús dice: el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Porque Dios los mandaba y Dios abría puertas para que predicaran el mensaje del evangelio, y cerraba puertas para que el diablo no impidiera que ellos siguieran pregonando el mensaje del evangelio. Ok, sigamos leyendo. Dice el versículo 8: yo conozco tus obras. He puesto, dice, delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Creo que fue uno de los momentos más gloriosos de la historia de la iglesia. El evangelio se expandió con poder, hermanos. Habían movimientos de jóvenes, hermanos, internacionales, que se iban a misiones. A 500,000 jóvenes iban a evangelizar países enteros. Entiendo, hoy en día no se mira eso. Yo recuerdo allá en la iglesia donde yo me congregaba, el pastor hacíamos ayuno por 3 días seguidos. Y lo bonito de todo es que, como la iglesia estaba grande en número, un grupo de hermanos estaba ayunando y otro grupo de hermanos andábamos casa por casa evangelizando. Casa por casa. La ciudad donde yo soy, hermanos, la evangelizamos. No hubo una sola casa que no evangelizáramos. Y era muy bonito ver ese movimiento, ese fervor, esa pasión por las cosas de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos algo, hermanos. Dios siempre abrió puertas para que el evangelio se predicara. Desgraciadamente hoy, hermanos, sabes, una vez leí un libro de un hermano que enseña sobre evangelismo, y dice él que hicieron una encuesta en Estados Unidos con 2,500 cristianos o personas que van a iglesia, y preguntaron a cuántas personas has evangelizado en el último año, y de todos ellos el 85% dijeron que a ninguna persona. ¿Qué esperanza tiene el pueblo sin Jesús si nosotros como iglesia estamos apagados en el amor de Jesús? ¿Qué esperanza tiene la gente, incluso nuestra propia familia, si nosotros no le hablamos de Jesucristo? Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, se especializaba en eso, en el evangelismo, la formación de líderes, el discipulado y las misiones. Era tremenda etapa de la iglesia del Señor en ese tiempo. Creo que la mayoría de cristianos que están hoy sirviendo a Dios, mayores de 40 años quizás, sin 40 para arriba, y que están firmes en el Señor, son el fruto de esa iglesia, la iglesia de Filadelfia. Entonces necesitamos entender y regresarnos, hermanos, a esos viejos tiempos para que podamos ver la gloria de Dios. Sigamos leyendo. Dice: la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Mira lo que dice. Aún había persecución, pero habían guardado su palabra. Eran firmes y no has negado mi nombre. Hoy en día, hermanos, ve con qué facilidad la gente niega el nombre de Jesús. Con qué facilidad los cristianos hoy en día, solo para que el familiar no se sienta mal, para que el amigo no se sienta mal, el compañero de trabajo no se sienta mal, permite participar de pecados, de fiestas, de cosas, y niegan a Jesucristo solo para quedar bien con los seres humanos. ¿Cuántas veces hoy en día ve cristianos, hermanos, en los trabajos que nadie sabe si son cristianos o no son cristianos? ¿Cuántas veces, hermanos, hay cristianos en los trabajos que les da vergüenza orar a la hora de su almuerzo porque les da pena decir que son cristianos? Son personas hoy en día, hermanos, que con facilidad niegan a Jesucristo, se avergüenzan de Jesús. Son personas que
han rechazado, no han guardado la palabra en su corazón. Sin embargo, esta iglesia de Filadelfia era una iglesia que tenía esas dos características. Guardaba la palabra y nunca negaba el nombre de Dios. Yo recuerdo, hermano, allá en mi país, cuando nos subíamos en los autobuses, nosotros quizás íbamos de un pueblo para otro, y nos encontrábamos con un hermano dentro del autobús, hermanos. Nos saludábamos, quizás él estaba allá atrás, iba adelante, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo está, hermano? Y sin vergüenza, hermano, no había pena. Nos encontramos por la calle, hermano, Dios te bendiga, buenas tardes, ¿cómo está? Y canjea aquel gozo de confesar y de profesar que somos cristianos. Muchas veces hoy en día hay hermanos que se encuentran por las calles y de la vergüenza ni siquiera se dicen Dios te bendiga, porque han negado la fe. Mira, sigamos leyendo. He aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué importante es eso. Va a llegar un momento, va a llegar situaciones que van a probar nuestra verdadera identidad, y es lo que está pasando hoy. Mira, por ejemplo, te voy a explicar algo. Cuando yo me bauticé, éramos 34 personas, 34 hermanos. No tengo idea, hermanos, cuántos son los que estamos todavía perseverando, pero creo que habemos como unos 5, de 5 a 10. Los demás, pues, de alguna forma o de otra no pudieron perseverar, no sé qué pasó, no sé qué hicieron, qué no hicieron. Pero siempre va a haber pruebas, uno pasa por diferentes pruebas. Pero cuando usted es una persona firme, que usted guarda la palabra de Dios y usted no niega el nombre de Jesucristo, Él te guarda en ese día de la prueba. En esos momentos difíciles, en esos momentos, hermanos, en que las fuerzas ya no nos dan, en esos momentos en que decimos, ya no quiero más, ya no puedo más, en esos momentos cuando nuestra naturaleza humana nos traiciona para negar a Jesús, para rechazar la palabra de Dios en nuestras vidas, es cuando Dios te sostiene con tu diestra de poder, con su diestra de poder. Cuando tú guardas la palabra, cuando tú honras el nombre de Jesús, Él te va a guardar en esos momentos difíciles. Pero si nosotros como cristianos, hermanos, no tomamos en consideración, no valoramos, todo lo que Cristo ha hecho en nosotros, lo que Cristo nos ha concedido, y si no ponemos en práctica lo que Él nos ha mandado a hacer, tarde que temprano vamos a cambiar la presencia de Dios por un momento de placer. Y eso se ve claramente hoy en día, hermanos. Personas que dejan de ser cristianos solo por un momento de placer. Déjame decirte que ese no es el plan original de Dios para con su iglesia. El plan original de Dios para con su iglesia es: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ese es el plan original de Cristo para con su iglesia. No es abrir el corazón a Jesús hoy, congregarse en una iglesia por 3 meses, 4 meses, 1 año, y después ir otra vez a pecar deliberadamente. Ese no es el plan de Dios. La palabra de Dios no lo enseña así. Entonces es muy importante que entienda el hecho de que usted y yo tomemos la decisión, de permanecer en la voluntad de Dios, de guardar la palabra, de no negar a Jesucristo. Siempre vamos a tener luchas, todo el tiempo, pero poderoso es Dios para guardarnos de todas esas batallas espirituales. En palabras sencillas, si aún estamos aquí, es porque Dios nos ha sostenido con su diestra de poder. Por tanto, la gloria siempre le pertenece a Cristo Jesús. El versículo 11, que quiero que lean y vamos a terminar para que miremos otro versículo bíblico. Dice: he aquí yo vengo pronto. Mire que lo dijo hace aproximadamente 2000 años. Yo vengo pronto. ¿Qué es pronto? Pronto es una palabra de advertencia hacia nosotros. ¿Qué significa? Que nosotros no sabemos el día y la hora en que Él viene.
Pero sí debemos saber algo muy importante, que el que esté preparado se irá con él y el que no esté preparado se va a quedar. Es muy simple. Entonces es importante que entendamos, la palabra pronto es una advertencia para que nosotros caminemos en integridad, no nos demos por vencidos. Intentemos cada día, luchemos cada día vivir en esa voluntad, hacer el propósito de Dios, caminar haciendo lo que Dios nos manda hacer y esperar. Escuche, muy importante, hermano, esperar ese momento glorioso cuando Cristo descienda de los cielos a levantar su iglesia para llevarla a morar con Él por la eternidad. Porque Cristo prometió volver y Cristo va a volver por su iglesia. Okay. Terminamos. ¿Sí? Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Ese es el punto clave. Retener lo que tenemos. ¿Ok? Para que ninguno tome tu corona. La pregunta es, ¿y si no retenemos lo que tenemos? ¿Y si no retenemos lo que Cristo nos ha dado? ¿Qué va a pasar? Esa es una pregunta muy importante. Entonces debemos de nosotros, hermanos, estar conscientes siempre, ¿okay? Que cada día tenemos que pelear esa batalla de la fe. Cada día. No solamente es una vez a la semana, sino siempre, porque el diablo anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Y algo muy importante, voy a explicarte, hermanos. El ladrón, dice que el diablo es el ladrón. Él no viene sino para matar, hurtar y para destruir. Para eso viene el diablo. ¿Ok? Si nosotros descuidamos, ¿ok? Si nosotros no valoramos, no protegemos, no retenemos lo que Cristo nos ha concedido, cuando Él levante su iglesia, vamos a tener un grave problema en ese momento maravilloso que está por ocurrir. Créame que sí, hermano, no todo mundo va a estar preparado en ese tiempo. Jesucristo lo ilustra o lo compara como en el tiempo de Noé. ¿Cómo era en el tiempo de Noé? Todos estaban en casamientos, en fiestas, en sus proyectos personales, en sus codicias, en sus ambiciones. Todos estaban buscando cómo hacerse más ricos, quizás divirtiéndose, pasándola bien, y descuidaron, ignoraron y rechazaron el mensaje que Dios traía a través de Noé. Lo rechazaron totalmente. Cuando se dio el tiempo, ellos quisieron entrar al arca y no fue posible. Igual va a pasar en estos tiempos, porque Jesús lo dijo, no porque yo lo diga. Así como en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre, igualito. ¿Okay? Hoy la gente anda afanada en su mundo, afanada en sus proyectos, afanada en sus cosas materiales, afanadas en sus diversiones, entretenimiento, en pasarla bien, y están descuidando ese llamamiento, están descuidando ese don, ese regalo que nuestro Dios nos concedió en Cristo Jesús. Estar descuidado, hermanos, es muy peligroso para los hijos de Dios. Cristo viene pronto y hay que estar preparados, hermanos, preparados. Yo sé que usted ha escuchado esa palabra, que Cristo viene pronto miles de veces quizás. Y usted quizás dice, pues ya nunca vino Jesús. No, dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojo. Dice que cuando menos nos pensemos, Jesús viene y levanta su iglesia. Entonces lo importante es retener lo que Él nos ha concedido en la cruz del Calvario y esperar esa venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. ¿Okay? La primera cosa que tenemos que retener en nuestras vidas es, hermanos, retener la fe, ¿ok? Que nos provee salvación a nuestras vidas. ¿Ok? Porque la fe, escuche bien, hay dos tipos de fe. Está una fe que es natural. Todos los seres humanos tienen fe. Todo. Unos creen en no sé qué, en un político, otros creen en no sé qué cosa, y la gente pone la fe en tantas cosas. Esa es una fe natural, esa fe nos salva. Al contrario, es una fe que está extraviada de Dios. Pero la fe cristiana, esa fe cristiana viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Okay? La fe cristiana. Entonces, nosotros tenemos esa fe porque nos fue concedido en nuestros corazones. Esa fe que produce salvación en nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo que no es de todos la fe.
Y es cierto, dice Pablo, que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Nosotros como cristianos fuimos alcanzados por esa misericordia. Tenemos esa fe para salvación en nuestros corazones y tenemos que retenerla en nuestras vidas, ¿ok? Para que no nos apartemos de la fe. Mire lo que dice Romanos capítulo 10. Versículo 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea que no hay excusa. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pon atención. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted cree estos 3 versículos bíblicos y los recibe en su corazón, inmediatamente la salvación viene a tu vida. Es creer la palabra de Dios, creer y recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Eso es, y confesarlo con tu boca. Eso es lo que provoca salvación. Ahora, una vez que tenemos esa fe salvífica que nos llevó a nosotros a reconocer, a recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, una vez que tenemos esa fe salvífica que nos motiva a nosotros a confesar a Jesucristo como nuestro Salvador públicamente, debemos de retener esa fe en nuestros corazones. Me gusta mucho, hermanos, en el libro de Lucas capítulo 18, cuando el Señor Jesucristo habla acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando habla de la viuda y el juez injusto. Pero una de las partes final, versículo final que Jesucristo dice y impacta mucho, dice: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Hallará hombres y mujeres caminando en la fe, perseverando en la fe cuando Cristo venga por su iglesia? Y esa pregunta, hermanos, hay que ponerse a pensar muy bien. Hay que ponerse a pensar muy bien. Porque fe no es otra cosa que obediencia, es sujeción a la voluntad de Dios. Eso es fe. Fe no es saber que Dios existe. Fe no es saber que Cristo murió por nosotros en la cruz. No. Fe es sujeción a la voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios nos manda a hacer cuando Él nos manda a hacer. Eso es fe. Ahora, nosotros como seres humanos, escuche bien, esto es muy importante para que entendamos lo que es una fe salvífica, para que entendamos qué es lo que tenemos que retener. Nosotros como seres humanos no podemos ni queremos someternos a la ley de Dios. Escuche bien, como seres humanos, la gente que está sin Cristo sabe que mentir es malo y por qué sigue mintiendo. La gente que está sin Cristo sabe que los borrachos no tienen parte en el reino de los cielos y por qué lo siguen haciendo. La gente que está sin Cristo sabe muchas cosas, hermano, por naturaleza se les ha revelado muchas cosas y sin embargo ellos siguen cometiendo pecado. Entonces la fe, lo que hace en nuestros corazones, no solamente nos limpia, no solamente nos hace nueva creación, sino que también nos da la fuerza espiritual para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra. ¿Okay? No todo mundo tiene esa fe para salvación en el corazón, sino aquellos a los que Dios llama y se las ofrece en Cristo Jesús. Usted y yo la tenemos, retengámoslas hasta el fin de nuestra peregrinación, porque déjame decirte algo, hermano, sí vale la pena. Vale la pena. Hay mucha gente que ya abandonaron la fe hace rato, hace mucho rato. Aunque están todavía en las iglesias, pero ya su corazón abandonó la fe cristiana. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 2. Vamos a ver otras cosas que debemos de retener, hermanos. Debemos de retener, hermanos, la salvación, ¿okay?, que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 4.
¿Ok? Hablamos primeramente de retener esa fe salvífica en nuestros corazones. Otra cosa muy importante que debemos retener. Debemos de retener esa palabra, ese consejo bíblico que llegó a nuestros corazones. Jesús habla en San Juan capítulo 5. Y me llama la atención mucho lo que Jesucristo dice. Dice Jesús, el que escucha mi palabra, escuche bien, y la guarda, ha pasado de muerte a vida. El que la escucha y la guarda, el que presta atención, el que le presta interés y guarda esa palabra, ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Es magnífico regalo de Dios. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos conservar ese regalo de la salvación? Perseverando en esa palabra que nos fue impartida por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Perseverar. Cada vez que Dios hable a tu corazón, cada vez que Dios traiga un consejo a tu palabra, cada vez que Dios te hable directamente a ti, usted tiene que vivir esa palabra, atesorarla en tu corazón. Me gusta mucho el Salmo 119:11, donde dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces es muy importante. La palabra es Cristo mismo. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, abrir nuestros corazones a la palabra de Dios y debemos retener esa palabra en nuestros corazones, hermanos. Retenga la palabra en su corazón para que cuando usted tome decisiones, si usted haga algo, lo haga conforme a la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, por tanto, es necesario, miren lo que dice Hebreo, es necesario que con más diligencia, la palabra diligencia es prontitud para escuchar, entender y vivir la palabra de Dios. ¿Ok? Pero dice el escritor con más. En otras palabras, lo estaban haciendo, pero no lo suficientemente necesario. En otras palabras, esfuérzate un poquito más. Porque el evangelio es así, hermanos. Es de esfuerzo, es de valentía, es de pelear batalla. Cristo dice, hermanos, porque dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque ancha y espaciosa es el camino o la puerta que lleva a la perdición, y angosto es el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna. Muchos querrán entrar y pocos lo lograrán. Entonces, para que una persona pueda vivir la eternidad con Jesucristo, viviendo la eternidad con Jesús, necesita esforzarse cada día. Esfuérzate, dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En este caso, el escritor de Hebreo está diciéndonos, esfuércense cada día a ser más diligente. Una prontitud, lo contrario de diligente es negligente. Una persona que tiene responsabilidades y no las cumple. Una persona que tiene compromisos y los abandona. Ese es un negligente. Una persona, hermanos, que no es puntual, que no es responsable, que no es comprometido con nada. Ese es un negligente. Pero un diligente es una persona con prontitud para hacer lo que tiene que hacer. Pero el escritor dice, esfuérzate más. Sé un poquito más. Cada día motívate más a hacerlo mejor. ¿Ok? Es muy importante que nosotros analicemos lo que dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Escuche bien. No dice a las cosas que nos van a decir, sino a las que hemos oído. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque dentro de las iglesias hay más oidores que hacedores de la palabra. Hay más oidores que hacedores de la palabra. Si usted se pone a pensar cuántas veces Dios ha hablado a tu corazón, de cuántas maneras Dios ha hablado a tu corazón, usted puede llenar un libro entero escribiendo las maneras, las formas, cuándo, cómo le habló el Señor. Pero la pregunta mía es, ¿cuántas veces has sido hacedor de esa palabra? Entonces, estamos cayendo en un círculo, hermanos, donde hay competencia para ver quién sabe más.
donde hay competencia para ver quién presume más, donde hay competencia para ver quién enseña mejor, quién predica mejor, quién es mejor maestro. Incluso se dan esas discusiones muy a seguido, hermanos, dentro del pueblo de Dios, peleando, discutiendo por temas, presumiendo temas de la Biblia, lo cual no es para eso. Hay púlpitos que están llenos de personas, hermanos, que no hablan la palabra de Dios con humildad, con sencillez para la gloria de Dios. Predican y enseñan la palabra de Dios para hacerse notar que ellos conocen, que ellos saben más que otras personas. Entonces son personas que han escuchado la palabra de Dios, pero no la han atendido con diligencia. ¿Ok? Conocen, pero no practican lo que han escuchado. Y la esencia, el secreto, usemos esta palabra, del verdadero éxito del cristiano es ser hacedor y no tan solamente oidor de la palabra. Vamos, sigamos leyendo. Dice, no sea que nos deslicemos. O sea, una persona, hermano, que solo está enfocada en el conocimiento, dice la Biblia que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Te voy a decir qué significa eso. Cuando una persona tiene mucho conocimiento, información en su mente, pero en su corazón no hay amor para Jesucristo, para obedecerle, no hay amor al prójimo, no hay amor a la obra de Dios, ese conocimiento lo lleva a envanecerse. Porque si hay algo que quita el envanecimiento, es el amor genuino en el corazón de una persona. Entonces, cuando hay esas dos mezclas de conocimiento y amor, lo que hay es obediencia a la palabra. Si solamente hay conocimiento, pero no hay amor, lo que hay es envanecimiento. O sea, hay muchas personas, hermanos, que por estar llenando su cabeza de la palabra y su corazón vacío, están expuestos a deslizarse, a tropezar y caer de la gracia de Dios. Quiero que leamos el versículo 2. Porque si la palabra, mira lo que dice el escritor, dicha por medio de los ángeles, fue firme, lo que Dios dice, eso se cumple. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mire, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Una pregunta. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos? Si en el Antiguo Testamento las palabras, las enseñanzas, los mandamientos, las normas de conductas morales, espirituales y sociales que Dios mandaba al pueblo de Israel fue firme y cumplió su promesa, ¿cuánto más ahora que la palabra que tenemos en las manos es la palabra que Cristo nos ha traído a través de su muerte en la cruz del Calvario? Si la palabra dicha por los ángeles fue firme, cuánto más la palabra que nos trae el mismo Señor Jesucristo. Entonces es importantísimo, hermanos. Nosotros tenemos que cuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Retenga no solamente, escuche bien, la fe salvífica en su corazón. No deje de caminar en la fe. Dice la Biblia que la justicia de Dios se revela desde los cielos por fe y para con fe, mas el justo por la fe vivirá. Habla Romanos capítulo 1. Entonces es muy importante que entendamos también que debemos retener nuestra fe, nuestra conducta, de nuestra manera de conducirnos en obediencia a Dios, sino que también debemos de retener la salvación por medio de la diligencia, atendiendo con prontitud lo que Dios nos está mandando hacer. Quiero que leamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 9. Otra cosa muy importante que debemos de retener en nuestros corazones, hermanos, es la comunión que tenemos con el Señor. Nunca se aparte de Dios. Nunca. Cuando hablo de comunión, estoy hablando de una convivencia personal con Dios todos los días. Es vivir con Él, es caminar con Él, es proyectarse con Él, es buscarlo a Él, es comunicarse con Él, es servirle a Él, es obedecerle a Él. Estar siempre juntos con Dios. Donde quiera que usted vaya,
que Dios vaya con usted y usted vaya con Dios. Usted me puede decir, hermano, pero si Dios está conmigo todo el tiempo, déjame decirte algo muy importante, hermanos. Cuando nosotros los cristianos empezamos a tomar decisiones sin consultar a Dios, empezamos a hacer cosas o a decidir cosas, ¿ok?, sin consultar a Dios, sin ser la voluntad de Dios, nosotros estamos siguiendo solo. Dios va a ir contigo cuando tú lo involucres en tu vida, en tus proyectos y en tus decisiones. Entonces es muy importante, no perdamos nunca esa comunión con nuestro Padre Celestial. Mira, si hubo un hombre en esta tierra que estuvo ocupado todo el tiempo, ese fue el Señor Jesucristo. Jesús estuvo ocupado las 24 horas del día predicando el evangelio del reino, haciendo la obra del Padre. Pero usted presta atención a algo de Jesús. Aunque Jesús estaba ocupado todo el tiempo, Jesucristo siempre apartaba un tiempo para estar a solas con el Maestro. El afán y la ansiedad, las distracciones, las diversiones de este mundo han privado al pueblo de Dios para que estén a solas con su Señor. Cuando pierdas la comunión con Dios, lo pierdes todo. Dice el libro de Proverbios, encomienda a Jehová tus caminos. Confía en Él, espera en Él y llegará. Cuando sacamos a Dios de nuestro mundo, estamos firmando literalmente el principio del fracaso de nuestra vida espiritual. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y cuándo es que Dios está por usted? Cuando usted camina en esa comunión íntima delante de los ojos de Dios. No pierdas la comunión con Dios. No dejes de orar. Ora por la mañana, no un rato, no pasar todo el tiempo orando, pero aparta un tiempo para hablar con Dios. Escucha predicaciones, escucha alabanza, sirve a Dios, llena tu corazón de Dios. Eso es estar en comunión permanente con Dios. Ok, leamos ahí. 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque dice, en todas las cosas, dice Pablo, fuisteis enriquecidos en Él. ¿Quién es Él? Es Cristo Jesús. Fuimos enriquecidos en Él, en todas las cosas. Miren qué bonito, ¿eh? En toda palabra y en toda revelación o toda ciencia. Este pasaje bíblico, hermano, mire, yo estuve analizando qué otra iglesia a las que Pablo escribe cartas como Romanos, Filipos, Efesios, Galos, Tesalonicenses, Filipenses. A ninguno de ellos Pablo dice, estáis completos en todo. A ninguno. La iglesia de Corintio, hermanos, es la única iglesia que dice la Biblia que no faltaba ningún don en ellos. Estaban completos. Sin embargo, la iglesia de Corintio falló grandemente delante de los ojos de Dios. Mire, Dios siempre es fiel. Y el punto que nosotros hablamos al inicio de esta predicación es, Dios te suplió, Dios te proveyó, Dios te dio abundantes bendiciones desde el momento que tú abriste el corazón a Cristo. Ahora, si una persona, un cristiano, se aparta de la gracia de Dios, no podemos culpar a Dios ni culpar a los hombres. Siempre yo he dicho algo, el día que una persona entienda lo que verdaderamente es en Cristo Jesús y lo que verdaderamente tiene en Cristo Jesús, se va a dar cuenta que todo lo que tiene, todo lo que es para mantenerse en victoria, para estar caminando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero sin embargo, si el cristiano fracasa en el intento, no debe de culpar a nadie, porque él lo tuvo todo para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Y es lo que pasa con la iglesia de Corintios. Dios le llenó de favores, le llenó de su gracia, le llenó de dones. Y sin embargo, Corinto sí falló a Dios. Mira, sigamos leyendo. Dice,
Estamos en el versículo 6. 6:5, perdón, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, dice el versículo 7, que nada os falta en ningún don. Imagínense, todos los dones estaban ahí. Todos. Ahora, si la iglesia de Corinto fracasa, ¿a quién culpamos? La responsabilidad es de nosotros, porque Él nos dio todo a nosotros para mantenernos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El problema es que no hemos retenido en nuestros corazones lo que Cristo nos ha proveído. Necesitamos retenerlo para que el diablo no robe, ¿okay? No hurte lo que Cristo nos proveyó en la cruz del Calvario. Es importante dos cosas, hermanos: saber, conocer lo que Cristo nos proveyó, y número 2, retener lo que Cristo nos ha proveído. Aquí en la iglesia de Corintios, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, lo tienes todo para coronar tu carrera. Te lo dio todo. De ahí para allá es una decisión que tú vas a tomar. Voy a pensarlo de esta manera, hermanos. Mírenlo así. Es como que usted tenga sus hijos, ¿verdad? Que usted tenga algunas ciertas comodidades económicas y usted venga y eduque a sus hijos, los motive a sus hijos para que estudien, se preparen, para que ellos puedan salir adelante con su familia, cuando ellos formen su familia y todo. Y usted viene y usted les paga universidad, usted les paga todo, les facilita todo. Todo. Pero ese hijo suyo, uno de ellos va a aprovecharlo y otro de ellos no lo va a aprovechar. ¿Cuál es la razón? Que hay personas, hermanos, que porque no le costó absolutamente nada el regalo que Dios le ha dado, no lo valoran. Hay otros, hermanos, que sí lo valoran y perseveran firmes hasta la venida de Cristo Jesús. Entonces, hay muchos padres de familia que hoy en día quizás están tristes y frustrados porque invirtieron mucho dinero en educación de sus hijos y sus hijos no alcanzaron a graduarse. ¿A quién culpamos? ¿A los padres? No, es la responsabilidad de los hijos que no apreciaron el esfuerzo y lo que el padre les estaba ofreciendo. Igual pasa en la vida de nosotros. Igual pasa. Si una persona se aparta de los caminos de Dios, no es culpa de Dios. Dios puso todo en sus manos para que él fuera más que vencedor, pero él no quiso hacer lo correcto. Versículo que sigue. El cual también dice, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bonito versículo 8, hermanos. Para que seáis, dice que él lo confirmará hasta el fin, o sea que él va a estar contigo hasta el fin. Los dones que él te dio, él nunca los va a quitar. Me gusta mucho Romanos 11:29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una vez que tú vienes a Jesucristo, Él pone dones en tu vida. Habla también el libro de Gálatas. Dice que Él descendió a la profundidad de la tierra. Dice, y dio dones a los hombres. Él se levantó de entre los muertos, llenó todo con su gracia, con su gloria, y dio dones a los hombres. También en Efesios capítulo 4 habla sobre de eso. Entonces es importante esto, hermano. Una vez que Dios pone ese don en tu vida, Él nunca te lo quita. Y Él siempre va a estar apoyándote para que tú puedas trabajar en ese don y puedas permanecer en ese don, puedas conservar ese don, puedas retener ese don y puedas llegar hasta el final con ese don. Él siempre va a estar contigo. Entonces es importante que retengamos lo que Dios nos ha dado hoy para que mañana podamos ver los frutos. El versículo 9 dice así: fiel es Dios, escuche bien, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Él te llamó para que te mantuvieras en comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Pero te voy a explicar algo, hermanos. Si nosotros no tomamos la decisión de retener lo que Él nos ha concedido, nuestra comunión con el Hijo se va a romper.
Dice Isaías 59, porque vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. ¿Qué es lo que rompe esa comunión con Jesucristo? El pecado, la desobediencia y la rebeldía para con Dios. Entonces es importante que usted entienda, yo entienda lo que Él nos ha concedido a nosotros en Cristo Jesús y retenerlo con todo nuestro corazón. Vámonos a Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 29. Otra cosa muy importante. Debemos de retener siempre, escuche esto, la gratitud en nuestros corazones para con Dios. Nunca sea mal agradecido con Dios. Nunca sea mal agradecido con Dios. Siempre tenga gratitud en su corazón. Dice Pablo en Tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Padre para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con una persona desagradecida? Número uno, no valora lo que Dios le ha dado. Número dos, es una persona ciega espiritualmente porque no alcanza a ver las bendiciones, las abundantes bendiciones que Dios le ha concedido en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con una persona malagradecida? No está capacitada ni en la disposición de darle gracias y darle gloria a Dios en lo que hace. Una persona mal agradecida es una persona que es fácil de atrapar con la codicia, con la ambición, la envidia, la avaricia, el egoísmo. Es muy fácil, le voy a decir por qué. Porque es una persona ciega espiritual que no alcanza a ver tantas bendiciones que Dios le ha dado, que está poniendo la mirada en la bendición que tiene otra persona. Y empieza a codiciar y empieza a desear lo que Dios no le ha dado, porque está ciego. Escuche algo muy importante, hermanos. Por cada necesidad, muy importante, que nosotros tenemos, por cada sueño, anhelo que tenemos nosotros, que todavía no se hayan cumplido en nuestras vidas, Dios te ha dado 20, 30, hasta 40 bendiciones. Por cada una de las necesidades o sueños que tú tengas, tú dices, ay, yo anhelo tener mi casa. Que Dios me bendiga teniendo mi casa. Tienes un anhelo, quizás todavía no se te ha cumplido, pero Dios ya te dio 20 hasta 30 cosas mejores que esas. Pero la persona mal agradecida nunca va a ver esas 20 y 30 cosas que Dios ya le proveyó. ¿Por qué? Porque su corazón está ciego a las bendiciones espirituales de Dios y solamente están abiertos los ojos a la codicia y a la ambición terrenal. Por eso una persona malagradecida siempre va a estar fuera del radar de Dios. Lea conmigo Hebreos capítulo 12, 25. Vamos a darle gloria a Jesús. Mirad que no desechéis al que habla. Cuando dice el que habla es al maestro, al pastor, al que predica. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Importante es eso, hermano. Siempre toco este tema y quiero tocarlo cuantas veces tenga que tocarlo. Ese cuento que se andan por ahí, salvo siempre salvo, eso es mentira. Eso es mentira. Si Dios dice acá que Dios dice va a desechar a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta de los cielos. Si desechamos la palabra de Dios, en cierta ocasión Jesús dijo esto: el que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a mi Padre. El que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí también rechaza al Padre. Entonces es muy importante, hermano, prestemos atención. Si Dios está hablando a nuestros corazones, si usted conoce, si usted sabe, tiene discernimiento que es la voz de Dios, no la rechace, porque al hacerlo está rechazando a Dios y está acarreando juicio. Tenga cuidado. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Él lo prometió y Él lo va a hacer. Dice así, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles, que son las eternas. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovibles, tengamos gratitud, agradecimiento con Dios todos los días. Y mediante ella, mediante de la gratitud, escuche bien, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Una persona malagradecida nunca va a servirle a Dios. Una persona malagradecida nunca va a servir a Dios, nunca va a agradar a Dios en lo que hace. Nunca. Por eso es muy importante, hermanos, que prestemos atención de las cosas más pequeñas, que podemos llamarlas pequeñas, aunque no son pequeñas. De todo debemos de darle gracias a Dios. Cuando hay gratitud en el corazón, hermanos, también podemos servir a Dios de tal manera que le podemos agradar a Él. Porque lo hacemos con gozo, lo hacemos con amor, con alegría, con temor, con gracia. ¿Ok? Entonces es muy importante. Retengan la gratitud que Dios puso en su corazón cuando se reveló a su vida o también a su familia. Quiero que terminemos en San Juan. ¿Ok? San Juan capítulo 15, versículo 8 al 12. Ahí para atrásito vayamos. Otra cosa que debemos de retener, lo último, hermano, que vamos a ver en esta tarde, retener el amor que Dios nos ha dado en nuestros corazones. Retenerlo. Porque muchas personas, hermanos, han sido alcanzados por el amor de Dios, pero no han retenido el amor de Dios en sus corazones. Y ese es el gran problema. San Juan 15, 8 al 12. Es muy importante que entendamos esto, hermanos. Dios mismo, Él es el amor. Y cuando retenemos el amor en nosotros, esa expresión de amor, ese regalo tan grande que el Padre nos hizo a través de Jesucristo, nuestra vida espiritual, escucha, es muy importante, hermano, no solamente camina en obediencia continua delante de Dios, sino que también aprendemos a llevar frutos que agraden a nuestro Padre Celestial. Y algo muy importante, aprendemos a ser verdaderos discípulos de Jesús. Es el amor de Dios lo que nos hace parecernos a Jesucristo. ¿Okay? En San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, Cristo dijo, porque un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y dice, y en esto, dice Jesús, conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor los unos para con los otros. Entonces es importante. Permanecer en el amor de Dios nos mantiene en victoria. Permanecer en el amor de Dios nos hace verdaderos discípulos de Cristo. Permanecer en el amor de Dios nos hace llevar frutos en abundancia, agradables a los ojos de Dios. Es importante, permanezca en el amor, retenga ese amor en su corazón. No deje que el odio, la envidia, la avaricia, el rencor, todas esas cosas malas, apaguen, destruyan ese amor que Dios ha puesto en su corazón a través del sacrificio de Jesús. Lea conmigo. Versículo 8. Dice así. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Importante. En esto es glorificado Él. Dos cosas. Que usted lleve fruto al Padre. Fruto de la fe. Y también que usted se parezca a Jesús. Eso es discípulo. Que usted haya aprendido del ejemplo, de la enseñanza, de las obras de Cristo. Eso es ser cristiano. Cristiano no es tener una Biblia en la mano. Cristiano no es ir a la iglesia. Cristiano no es decir gloria a Dios y aleluya. Cristiano es que usted aprenda de Jesús y se parezca cada día más a Jesús. Y esa es la voluntad del Padre. En eso Dios es glorificado. Usted quiere glorificar a Dios en su vida. Muy simple. Lleve frutos que agraden al Padre y camine como Cristo caminó cuando estuvo en esta tierra. Entonces, es todo. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 9. Como el Padre me ha amado,
así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Retenga el amor de Cristo. Reténgalo. Hay mucha gente, hermanos, que han sido alcanzados por el amor de Dios, pero lo han rechazado hoy en día. ¿Cómo yo sé? Es muy simple. Jesús dice en San Juan capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando una persona está apartada de los caminos de Dios y no le interesan los mandamientos de Dios, es porque el amor de Dios en su corazón ya fue destruido totalmente. Entonces es muy importante, cuando usted retiene en su corazón, como dice Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retenga el amor de Dios en su corazón para que ninguno tome su lugar en la presencia de Dios. Sigamos leyendo. El versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se das cuenta cómo es que se permanece en el amor? ¿Cómo es que se retiene el amor en el corazón? Se retiene permaneciendo en sus mandamientos, en su palabra, guardando la palabra. Es que nosotros permanecemos en el amor de Dios. Usted quiere retener el amor de Dios en su corazón, tome la decisión, porque es asunto de decisión. Tome la determinación de retener la palabra en su corazón. Que la palabra sea el todo en su vida, que la palabra sea el manual de su conducta, que la palabra sea el mapa de su caminar cristiano, que la palabra sea el alimento de su alma, que la palabra sea la medicina de su corazón, que la palabra sea la brújula hacia la eternidad, que la palabra sea todo en su vida. Si usted quiere permanecer, retener el amor de Dios, que la palabra sea el principio y sea el fin de su vida cristiana. Muy importante, hermanos. Termino diciendo Apocalipsis, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Investiga, hermanos, porque hay muchas cosas más. Por ejemplo, tenemos que retener el temor de Dios, la comunión con nuestros hermanos, tenemos que retener el servicio, tenemos que retener nuestra determinación de caminar firmes hacia. Hay muchas cosas que tenemos que retener en nuestros corazones. Cristo dice en el libro de Lucas, el que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. Jesús habla en Mateo capítulo 7, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay tantas cosas que necesitamos como cristianos retener en nuestros corazones para que ningún otro ocupe nuestro lugar en la eternidad con Cristo Jesús. Créanme, hermanos, créanme que estamos cerca a la venida de Jesús. Y el pueblo de Dios, hoy más que nunca, necesitamos estar preparados. Todo lo que Cristo te ha proveído en la cruz del Calvario, reténlo en tu corazón, porque es el fundamento de nuestra fe cristiana. ¿Ok? Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Mañana, con el favor de Dios, vamos a estar por acá. Y esperamos saber que usted pueda acompañarnos y podamos gozarnos y podamos deleitarnos en el Señor. Oramos para que Dios nos dé fuerza, traiga esa fortaleza espiritual en nuestros corazones. No solamente escuchar la palabra, no solamente estudiarla, necesitamos creerla, vivirla y compartirla con otras personas. Permanezca en la palabra de Dios, conserve eso que Cristo le ha dado en la cruz del Calvario, reténgalo con todo su corazón, dígalo, esto es mío y el diablo no me lo va a quitar. Y usted tiene que pelear esa batalla, porque al final de todo, ese va a ser el pasaporte para entrar a la eternidad. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a saludar a nuestro hermano Alberto Duarte. Dios te bendiga, hermano Alberto.
Gracias por estar con nosotros. Ahí estamos orando por todos los hermanos que nos ven por internet también. Que Dios los bendiga grandemente. Mi hermana Carmen Fierro, Señor, allá en Sonora también, Hermosillo, Sonora. Dios la bendiga, Carmen. Espero que esté bien. Dios bendiga su vida, bendiga su familia. Nuestro hermano Aminadab, hermana Maggie también. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Siempre para adelante, firmes en la fe, sabiendo que Cristo viene pronto por su iglesia. No volteamos a ver atrás, sino para adelante, en el nombre de Jesús. Mi hermana Olivia también, Dios la bendiga, hermana Olivia. Un saludo, un abrazo fuerte para mi hermana Silvia. Ahora sí me acordé. Que Dios los bendiga grandemente, Dios bendiga a su familia y que siempre haya paz en sus corazones. Hoy, mañana y siempre haya paz en sus vidas y en su hogar. También a nuestra hermana Aminta Navarres Chévez, Dios la bendiga, hermana Aminta. Estamos orando por usted. Que usted también ore por nosotros para juntos irnos con Cristo al Señor. Mi hermana Lupita Valencia, Dios me la bendiga, hermana Lupita Valencia. Espero que esté bien, que Dios le traiga muchísima paz en su corazón. Dios bendiga su hogar. Un abrazo fuerte para toda su familia. Nuestro hermano Ramón, Dios lo bendiga. Para todos allá, bendiciones, que Dios los bendiga y que haya mucha paz, mucha salud y muchas bendiciones y mucha fortaleza en sus corazones y en su familia. Allá en Nicaragua, Tati Mairena, Dios le bendiga, Tati. Gracias por estar escuchando, por estar viendo la predicación. Dios la bendiga grandemente. Un saludo, un abrazo fuerte para usted, su esposo y su familia. Y hay que estar orando y perseverar en la fe. Recuerda algo muy importante. Nosotros sabemos cuándo aceptamos a Jesús. Yo acepté a Jesús un 25 de julio del 91. No sé cuándo voy a terminar, pero necesito perseverar, necesito caminar y necesito retener hasta el último suspiro de mi vida lo que Cristo me ha concedido. Palabra sencilla, no solamente es aceptar a Jesús, es caminar, es pelear la batalla, es coronar tu carrera para recibir la corona del juez justo allá en los cielos. Necesitamos eso, hay que perseverar en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que hagamos una oración en esta tarde, pero antes quiero también saludar a los hermanos que se conectan después para escuchar, ver la predicación. Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, su economía, su salud, sus familias, sus matrimonios. Haya bendiciones abundantes sobre sus vidas, mucha paz, mucha fe, mucho gozo en su vida y que la paz de Cristo esté siempre gobernando y derramándose sobre sus vidas. Eso es lo que pedimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Ore conmigo, Padre Celestial. En esta tarde oramos en el poderoso nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, por tu infinito amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, porque por su infinito amor nos has mantenido en tus caminos, Señor. Somos el fruto, somos el resultado de tu gracia, de tu amor, de tu poder y de tu misericordia. Oramos para que esta tarde, Dios, usted fortalezca nuestros corazones, usted fortalezca nuestra fe, Señor amado, afirme cada día nuestros corazones en la verdad. Podamos ser, Señor, conocedores, podamos ser hacedores de tu palabra, Padre, podamos ser portadores y transmisores de ese mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias, honor y gloria, Padre, porque siempre nos da la victoria bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier necesidad. Padre, yo oro en esta tarde en el nombre de Jesús, para poner en tus manos, Señor, en esos brazos poderosos, en esos brazos de amor, de restauración, de consuelo, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos en la fe. Alrededor del mundo, Padre, donde quiera que haya un hijo suyo, tu presencia, tu amor y tu gracia esté siempre con ellos, Padre. Sostén a tu iglesia, Padre, con tu diestra de poder. En estos momentos difíciles, Padre, de tentaciones, de cansancio, en estos momentos, Padre, de lucha espiritual, de necesidad, de dolor, de batallas, Padre, extiende tus manos poderoso, Padre, para sostener a tu iglesia. Sostén tu iglesia, Padre, en medio de las pruebas, de las luchas, Señor amado. Tú vengas trayendo fortaleza espiritual en el corazón de tus hijos, Padre. Derrama ese gozo inefable sobre cada vida,
vida, Padre, que en las tribulaciones, en la necesidad, en el cansancio, en las luchas, Padre, el gozo del Señor siempre sea nuestra fortaleza, Padre. Bendiga a su iglesia, protege a sus hijos donde quiera que estén, Padre. Que el corazón de su pueblo, Señor amado, se deleite en guardar tu palabra, Señor amado, y en retener, confesar tu nombre, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos en esta tarde, Dios. Oramos por nuestros familiares, Señor amado. Los queremos poner en tus manos esta tarde, Dios mío. Bendecimos nuestras familias. Que sea usted derramando bendiciones abundantes sobre nuestras familias. Oramos para que traiga sanidad, para que traiga protección, para que traiga provisión y salvación en sus almas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús venimos reclamando nuestras familias para el reino de Jesucristo, y que en todo, Padre, por todo y para todo, usted siempre se lleve la gloria, Señor. Bendice nuestro hogar, bendice, Señor amado, nuestras vidas, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Lo ponemos todo en tus manos. Sabemos, Padre, que es el único lugar seguro bajo el cielo, es el único lugar de bendición, en paz y en victoria que hay. Estar en tus brazos de amor, Señor amado, es estar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios mío, y que tu palabra, Dios Todopoderoso, no regrese vacía. Que tu palabra sea alimento y sea medicina para el alma. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta tarde, Señor, y siempre, siempre te daremos gloria, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Mañana, con el favor de Dios, vamos a estar por acá una vez más. Espero que tenga el tiempo para conectarse y podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Ok? Dios lo bendiga. Pasen buenas noches, y siempre le digo, la paz de Dios esté siempre en sus corazones, en el nombre precioso de Jesús. Amén.